En Más allá del biocentrismo, repensando el tiempo, el espacio, la conciencia y la ilusión de la muerte, Robert Lanza explora la relación fundamental entre la conciencia y la realidad, mostrando que nuestra percepción del tiempo y del espacio está profundamente influida por la mente. Desde los inicios de la civilización, la humanidad se ha enfrentado a las mismas preguntas fundamentales: la muerte, el tiempo, el origen de la vida y el lugar de la conciencia en el universo. Las antiguas culturas compartieron estas inquietudes que siguen siendo las nuestras, y aunque la ciencia ha tratado de dar respuestas, muchos de sus conceptos se muestran frágiles frente a los descubrimientos recientes. El universo conocido está compuesto en su mayoría por materia y energía oscuras cuya naturaleza es desconocida, y nociones como espacio, tiempo o causalidad parecen perder sentido. Lo único evidente es que toda investigación depende de la conciencia, aunque no exista una explicación clara de qué es ni de cómo se relaciona con la realidad física. Este planteamiento propone que la vida y la conciencia no son productos secundarios de un cosmos inerte, sino elementos centrales para comprenderlo. La visión biocéntrica se presenta como un modelo sustentado en la evidencia científica, capaz de dar más coherencia que las explicaciones tradicionales. Sus implicaciones alcanzan campos tan diversos como la biología, la cosmología, el entrelazamiento cuántico y el estudio de la mente, cuestionando incluso la posibilidad de que las máquinas lleguen a ser conscientes. Con esta perspectiva se invita a replantear la comprensión del universo desde un enfoque en el que la existencia misma y la experiencia consciente ocupan el lugar esencial. Realidad 101. Las preguntas que surgen en la infancia sobre el origen del universo, la muerte o el sentido de la existencia suelen ser respondidas por modelos dominantes según la época. Durante siglos la religión dio las explicaciones, hasta que en el siglo XX la ciencia impuso la idea de un universo mecánico nacido de una gran explosión. Este modelo describe la realidad como materia sin inteligencia, gobernada por fuerzas ciegas como la gravedad, que tras miles de millones de años generó vida de manera misteriosa en al menos un planeta. Sin embargo, aunque la biología y la física intentan explicar este proceso, la conciencia permanece como un enigma aún más profundo, pues no se entiende cómo elementos inertes pudieron originar la percepción y la experiencia subjetiva. La dificultad aumenta al reconocer que la ciencia misma muestra límites drásticos en su conocimiento. Solo una fracción ínfima del cosmos está al alcance de nuestros instrumentos, y gran parte de lo que se sabe apunta a entidades desconocidas como la materia y la energía oscuras. Se postulan modelos teóricos, desde universos múltiples hasta membranas cósmicas, pero la mayoría carece de pruebas y se sostienen más por repetición que por evidencia. Incluso cuando las cifras parecen exactas, el panorama sigue siendo incierto. En medio de estas carencias, se sigue transmitiendo la idea de un universo separado de los observadores conscientes, como si la vida y la percepción fueran accidentes en un escenario indiferente. Esa separación entre el ser vivo y el universo resulta cada vez menos convincente. La física cuántica ha mostrado vínculos entre la observación y el comportamiento de la materia, lo que sugiere que no se puede mantener un modelo en el que lo vivo esté desligado de lo inerte. Experimentos recientes confirman que la naturaleza no se limita a un solo lugar o estado, reforzando la sospecha de que la conciencia y el universo están entrelazados. Las paradojas surgen precisamente cuando se intenta excluir al observador de la ecuación. El planteamiento alternativo propone mirar la realidad desde una visión que integre al observador con el mundo que percibe. En lugar de concebir dos entidades separadas, sugiere que forman parte de una sola unidad en la que la vida, la conciencia y la materia se entrelazan. Esta perspectiva no es una simple especulación filosófica, sino una interpretación coherente con los hallazgos más desconcertantes de la ciencia contemporánea, que apuntan hacia una comprensión más profunda y menos fragmentada del universo. Explorar estas ideas abre un camino que no solo busca respuestas más satisfactorias,
sino que también convierte la investigación en una experiencia estimulante. El estudio de fenómenos como el tiempo, el espacio y la mente no es un ejercicio abstracto sin consecuencias, sino una vía hacia una comprensión más clara de lo que somos y del lugar que ocupamos en el entramado de la existencia. La pregunta de 7 milenios. A lo largo de la historia, las civilizaciones han buscado respuestas sobre la vida, la muerte y el universo, recurriendo primero a la magia y a la religión, y más tarde a la filosofía y la ciencia. En los primeros registros escritos, como los jeroglíficos egipcios, predominaban conjuros y supersticiones, reflejo de una visión centrada en la vida después de la muerte y en la necesidad de apaciguar a los dioses. Con el tiempo, surgieron textos como el Rig Veda o la Biblia, que mantenían un fuerte carácter religioso y un mundo dividido entre lo terrenal y lo divino. La prioridad era sobrevivir y cumplir con las normas espirituales, dejando en segundo plano las preguntas sobre la naturaleza de la existencia y la conciencia. En Grecia, el pensamiento comenzó a dar un giro cuando la lógica y la observación empezaron a competir con la superstición. Filósofos como Aristarchus se atrevieron a proponer modelos que desafiaban las apariencias, como la posibilidad de que la Tierra girara alrededor del Sol. Aristóteles planteó que el universo era un todo conectado y eterno, y que el tiempo dependía de la percepción humana. Estas ideas, aunque aún mezcladas con creencias en los dioses, representaron un avance al considerar que la realidad podía ser entendida a través del razonamiento y no solo por la tradición religiosa. Mientras tanto, en Oriente se desarrolló una visión distinta. La filosofía Advaita Vedanta defendía que todo lo existente formaba una única realidad llamada Brahman, donde la separación entre lo divino y lo humano era solo una ilusión. Este pensamiento no se centraba en complacer a los dioses ni en la promesa de un más allá, sino en la experiencia directa de la conciencia como estado de plenitud y verdad. Corrientes derivadas como el budismo y el jainismo mantuvieron esta perspectiva, consolidando una diferencia fundamental entre Oriente y Occidente. Mientras uno pensaba en términos dualistas, el otro veía la existencia como una unidad indivisible. El encuentro de ambas visiones en la modernidad abrió nuevos debates. A través de maestros orientales que llevaron sus enseñanzas a Occidente, surgió un intento de vincular estas concepciones con la ciencia, aunque con resultados dispares. Lo importante fue que la búsqueda de respuestas dejó de estar limitada a lo religioso y se abrió a la posibilidad de combinar reflexión filosófica, espiritualidad y evidencia científica. El interés por estas corrientes mostró que la humanidad seguía obsesionada con las mismas preguntas que la habían acompañado desde los albores de la civilización. Pese a los avances técnicos y al aparente dominio del conocimiento moderno, la capacidad para prever o explicar la esencia de la existencia no es mayor que la de las culturas pasadas. La ciencia ha revelado muchos misterios, pero también ha mostrado sus límites. Por eso, la gran interrogante sigue siendo si la observación racional y la evidencia científica bastan para responder a los enigmas más profundos, o si la comprensión del universo requiere aceptar que vida, conciencia y realidad son parte de una misma trama. Esta es la cuestión central que marca el inicio de una exploración distinta. En el comienzo, el concepto de tiempo influye en nuestra percepción del universo y en la organización de la vida cotidiana. Mientras algunos consideran el tiempo una dimensión real que existe independientemente de los eventos, otros sostienen que es un marco intelectual creado por los humanos para dar sentido al flujo de cambios que observan. Los relojes y métodos de medición solo reflejan intervalos acordados y no una entidad independiente. El tiempo es más un patrón de eventos que una sustancia tangible. Las antiguas civilizaciones desarrollaron complejos sistemas de medición para adaptarse a ciclos naturales y mitologías, desde segundos hasta trillones de años, pero todos buscan ordenar los cambios de manera comprensible. La precisión en la medición del tiempo avanzó con descubrimientos como el péndulo de Galileo,
la longitud de las cadenas en oscilaciones regulares y los relojes de cuarzo capaces de marcar segundos con exactitud. Estos avances permitieron que la sociedad moderna compartiera una noción común de tiempo, indispensable para coordinación y tecnología. Sin embargo, estos sistemas solo cuantifican la repetición de eventos, no demuestran que el tiempo fluya como una realidad independiente. Cada evento transcurre a su propio ritmo, y los patrones que llamamos segundos, minutos o horas dependen de comparaciones humanas y no de una propiedad inherente de la naturaleza. La teoría de la relatividad de Einstein reveló que el tiempo no es constante, sino relativo. La velocidad y la gravedad afectan la velocidad a la que ocurren los eventos. Astronautas y partículas como los muones experimentan dilatación temporal, donde su tiempo se alarga o acorta según las condiciones físicas. Esto genera efectos medibles, como los ajustes necesarios para que los sistemas GPS funcionen correctamente. La experiencia de tiempo varía según la ubicación, velocidad y campo gravitacional, mostrando que la noción de un tiempo uniforme y universal es una ilusión más que una realidad física. Físicos han constatado que las leyes fundamentales, desde Newton hasta la mecánica cuántica, son simétricas respecto al tiempo, sin indicar un flujo hacia el futuro. La percepción de un presente único y un pasado fijo surge de la conciencia humana y no de las ecuaciones científicas. Filósofos desde la Grecia antigua sostuvieron que el tiempo es una construcción conceptual, mientras que teólogos medievales lo vieron como un recurso finito vinculado a la creación divina. Esta dualidad muestra que nuestra comprensión del tiempo oscila entre la intuición cotidiana y la descripción científica, cuestionando la existencia de pasado o futuro independientes del presente. El estudio de la termodinámica y la entropía introduce una posible dirección del tiempo, el llamado vector o flecha del tiempo, que sugiere que los sistemas naturales tienden del orden al desorden. Esta propiedad apunta a una forma de temporalidad real, vinculada a cambios físicos observables. La investigación de pensadores como Parménides, Zeno y Boltzmann ofrece una continuidad histórica que conecta la reflexión filosófica con los descubrimientos científicos, mostrando que la realidad del tiempo es un fenómeno complejo, percibido y medido de manera distinta según la perspectiva del observador y los principios físicos que gobiernan el universo. Zenón y Boltzmann. Parménides desarrolló una visión de la realidad basada en la idea de que todo es uno, negando la multiplicidad y el cambio aparente. Veía los objetos y sus movimientos como manifestaciones de una única esencia eterna llamada ser. 25 años después, Zenón defendió estas ideas y las convirtió en una lógica rigurosa, usando paradojas para demostrar que la percepción de movimiento y tiempo como entidades independientes es ilógica. Su objetivo no era la complejidad, sino refutar la creencia en la existencia de objetos separados con cualidades temporales distintas. Entre sus paradojas más famosas están la de Aquiles y la tortuga, que muestra que el corredor más rápido nunca alcanza al más lento debido a la división infinita de distancias, la de Homero y las uvas, que ilustra la imposibilidad de completar un recorrido al dividirlo infinitamente, y la del arco en vuelo, que cuestiona la existencia del movimiento al considerar instantes indivisibles. Estas paradojas desafían la percepción cotidiana y la lógica abstracta, revelando que la experiencia del mundo depende de cómo interpretamos la relación entre el tiempo, el espacio y la realidad. Boltzmann, físico austríaco del siglo XIX, desarrolló un enfoque estadístico para entender la materia y la energía. Su trabajo sobre la termodinámica y la entropía mostró que la tendencia hacia el desorden es un proceso natural y probabilístico, y no una consecuencia de un tiempo absoluto. La segunda ley de la termodinámica, que describe el aumento de entropía, proporciona una ilusión de dirección temporal, pero Boltzmann insistía en que esto es un fenómeno estadístico, resultado de la interacción de partículas y no de un tiempo real. El análisis de Zenón y Boltzmann cuestiona la idea de que el tiempo y el movimiento son propiedades fundamentales del universo.
Los instantes y la entropía muestran que el desorden y el cambio no requieren un flujo temporal externo. Lo que experimentamos como tiempo puede ser una interpretación de patrones estadísticos y de la percepción consciente de los eventos. Esta comprensión prepara el terreno para explorar cómo la vida y la experiencia se desarrollan en un marco donde el tiempo no es absoluto, y donde la realidad puede percibirse como un flujo de fenómenos interconectados en lugar de una secuencia lineal de eventos. Los chicos cuánticos destrozan la mesa de billar. La física clásica asumía que el universo existía de manera independiente de la conciencia, funcionando como una gigantesca máquina de billar en la que, con suficiente información, se podían predecir todos los movimientos de los objetos. Esta visión separaba la mente de la materia y relegaba la conciencia a un papel secundario, derivando de procesos físicos dentro del cerebro. El modelo determinista y local, apoyado por Newton y Descartes, proporcionaba seguridad y objetividad, y permitía a la ciencia desarrollarse sin interferencia religiosa ni preocupación por la naturaleza de la percepción. La realidad era objetiva, material y gobernada por leyes causales, con la conciencia considerada un mero efecto derivado de la materia. Los problemas comenzaron a surgir con los fenómenos que la física clásica no podía explicar. Observaciones simples, como la imposibilidad de obtener un bronceado con la luz de una fogata, mostraron límites en la comprensión de la energía y la radiación. Max Planck introdujo la idea de los cuantos, que demostraban que los electrones solo podían absorber o emitir energía en saltos específicos. Niels Bohr confirmó que los átomos emitían luz únicamente cuando los electrones pasaban de una órbita a otra, sin existir en posiciones intermedias, desafiando la intuición y mostrando comportamientos que no podían explicarse por leyes continuas de la física clásica. La teoría cuántica reveló que partículas como electrones y fotones no tienen existencia independiente hasta ser observadas. Pueden comportarse como ondas, ocupar varios lugares simultáneamente y materializarse según probabilidades determinadas por el acto de observación. Esto erosionó la noción de objetividad, de causalidad determinista y de separación entre conciencia y materia, sugiriendo que la percepción juega un rol central en la realidad física. La conciencia dejó de ser un subproducto pasivo para convertirse en un factor que determina lo que ocurre en el universo. A principios del siglo XX, estas revelaciones transformaron la física y la visión del cosmos. La noción de localidad, que afirmaba que ningún objeto podía influir sobre otro sin interacción directa, comenzó a ser cuestionada, y conceptos de velocidad y energía como los de Einstein mostraron límites y paradojas que desafiaban la intuición. La realidad dejó de ser un conjunto de objetos independientes y deterministas, y la conciencia emergió como un componente esencial en la construcción de la experiencia del universo, abriendo un nuevo campo donde percepción y materia podrían estar profundamente entrelazadas. El fin del tiempo. El concepto de tiempo tal como lo percibimos se revela como una construcción de la mente más que una realidad objetiva. Observamos cambios, pero estos no constituyen tiempo en sí mismo. Cada instante se puede entender como un cuadro inmóvil dentro de un flujo de eventos, y al intentar medir un aspecto de la realidad con precisión, otro se vuelve borroso. Este principio de incertidumbre, demostrado por Werner Heisenberg, muestra que los electrones y otras partículas no poseen posición y movimiento definidos simultáneamente, la realidad se manifiesta de acuerdo con lo que se observa. Desde la perspectiva de la biocéntrica, el tiempo es un sentido interno que organiza los eventos percibidos. Todo lo que experimentamos ocurre en nuestra mente, y espacio y tiempo son herramientas para ensamblar esa información. La muerte, el envejecimiento y la transformación de los seres queridos son manifestaciones de cómo percibimos la continuidad y el paso del tiempo, más que la acción de un flujo externo y objetivo. La historia del cosmos y de cada evento no está predefinida, sino que se despliega en el momento presente al ser observada. La mecánica cuántica refuerza esta visión,
mostrando que las partículas subatómicas existen como posibilidades hasta que son observadas. Experimentos como la doble rendija revelan que los fotones y electrones se comportan simultáneamente como ondas de probabilidad hasta que se los mide, y la acción del observador determina su estado final. La naturaleza probabilística de estas partículas contradice la física clásica y subraya la interdependencia entre conciencia y realidad. En la doble rendija, cuando un solo fotón o electrón atraviesa el experimento, surge un patrón de interferencia característico de ondas, aun pasando de uno en uno. Esto indica que no se comportan como entidades concretas hasta ser observadas. La realidad cuántica opera sobre probabilidades, y cada partícula mantiene múltiples posibilidades hasta que una decisión de observación colapsa su onda en un estado definido. El principio de complementariedad establece que un objeto puede manifestarse con una propiedad u otra, pero nunca ambas simultáneamente. Al intentar determinar el camino exacto de un fotón con lentes polarizantes, el patrón de interferencia desaparece y la partícula se comporta como un objeto discreto. La medición altera la naturaleza de la partícula y demuestra que nuestra presencia y la forma en que observamos influyen directamente en lo que existe. Estos experimentos muestran que los conceptos de movimiento, tiempo y posición no pertenecen al mundo externo de manera independiente, sino que surgen de nuestra interacción con él. Lo que consideramos como tiempo y espacio son estructuras mentales que permiten organizar la percepción de cambios y eventos. Cada instante es completo en sí mismo, y el flujo que percibimos es una interpretación de nuestra conciencia que conecta los eventos observados. La comprensión de la realidad como dependiente del observador desafía la noción de un universo objetivo que progresa de manera lineal. La vida y la existencia se revelan como procesos en los que conciencia y materia están intrínsecamente ligados. Cada acto de observación participa en la materialización de la realidad, y la mecánica cuántica ofrece evidencia experimental de que el tiempo, el espacio y la naturaleza de las partículas no son absolutos, sino emergentes de la interacción con la mente. Un reino extraño de gemelos entrelazados. La luz desafía nuestra comprensión desde su misma naturaleza. Viaja siempre a la misma velocidad, independiente de la posición o el movimiento del observador, y puede comportarse como partícula o como onda dependiendo de cómo se mida. Cada fotón combina un campo eléctrico y uno magnético que se generan mutuamente, constituyendo una onda electromagnética que recorre el espacio a su velocidad inmutable, aunque bajo ciertas condiciones puede ralentizarse casi hasta detenerse. Su interacción con la materia revela propiedades complementarias y energías variables según su color, mostrando que lo que percibimos depende de cómo observamos la realidad. En el mundo cuántico, las partículas no existen de manera independiente sino como probabilidades hasta que se observan. La superposición permite que múltiples estados coexistan potencialmente, colapsando en una realidad concreta cuando se mide o detecta. El entrelazamiento cuántico genera pares de partículas cuyo destino se vincula instantáneamente, de manera que la observación de una afecta de inmediato a la otra sin importar la distancia que las separe. Este fenómeno desafía la noción clásica de localidad y plantea que las interacciones no dependen de la proximidad física sino de una conexión intrínseca que trasciende el espacio. El rechazo de Einstein a estas ideas reflejaba su apego al realismo materialista, donde los objetos existen de forma independiente y cualquier interacción requiere contacto físico o mediación de un campo conocido. Las correlaciones EPR parecían contradecir esta visión, mostrando que la observación de un objeto podía determinar simultáneamente el estado de su gemelo, incluso a distancias cósmicas. Este efecto evidencia que la conciencia del observador interviene en la manifestación de la realidad, y que el universo no se comporta como un sistema mecánico clásico sino como un entramado interconectado de probabilidades y relaciones instantáneas. La relatividad de Einstein introdujo la idea de que el espacio y el tiempo no son absolutos,
y que la percepción de intervalos y distancias depende del observador. Su trabajo mostró que segundos, años o longitudes pueden diferir entre observadores en distintos marcos de referencia, eliminando la noción de un tiempo universal e inmutable. La combinación de estas ideas con la mecánica cuántica revela un universo mucho más extraño de lo que la experiencia cotidiana sugiere, donde la luz, las partículas y la conciencia están entrelazadas de formas que desafían cualquier intuición clásica sobre realidad, espacio y tiempo. El mundo cuántico moderno. En experimentos realizados desde finales del siglo XX, se ha demostrado que partículas y fotones entrelazados pueden reaccionar al instante ante cambios en sus pares, sin importar la distancia que los separa. Este fenómeno, denominado acción fantasmal a distancia, desafía la idea de que nada puede superar la velocidad de la luz, ya que la información parece transmitirse de manera instantánea, aunque no pueda ser controlada. Investigaciones con iones de berilio y fotones confirman que estas interacciones no dependen de la luz ni de fuerzas conocidas, lo que sugiere un nivel de realidad subyacente que conecta todo el universo de manera no local. Los experimentos de doble rendija muestran que el comportamiento de los fotones y electrones cambia según se pueda o no conocer su trayectoria. Al usar filtros de polarización, los patrones de interferencia desaparecen, transformando ondas en partículas. Sin embargo, al introducir dispositivos que bloquean la posibilidad de obtener información sobre el camino, los patrones de interferencia reaparecen, demostrando que no son los aparatos los que alteran la realidad, sino la presencia o ausencia de conocimiento sobre los eventos. Avances posteriores con electrones individuales confirmaron que estos resultados también se aplican a la materia, no solo a la luz. Cuando se emplean fotones entrelazados en experimentos de coincidencia, el comportamiento de un fotón depende de la información que será obtenida del otro, incluso si esta información se registra en el futuro. Esto implica que los efectos cuánticos no respetan la secuencia temporal que percibimos, y la noción de pasado puede depender de observaciones presentes, un concepto conocido como retrocausalidad. La investigación sugiere que los eventos cuánticos se producen de manera instantánea y que la distinción entre mundo cuántico y macroscópico puede ser artificial. Estudios recientes indican que las leyes cuánticas podrían extenderse a la realidad cotidiana, mostrando que la conciencia del observador influye directamente en la materialización y comportamiento de los objetos. La física clásica, que considera el pasado como definitivo, contrasta con la visión cuántica donde pasado y futuro existen como un espectro de posibilidades que se concretan con la observación. El experimento mental de John Wheeler ejemplifica esta idea. La trayectoria de la luz de un cuásar que viaja miles de millones de años depende de la observación actual. Solo cuando un observador mide la luz en el presente se determina la trayectoria que tomó hace eones, evidenciando que la conciencia influye en la historia cuántica y que los eventos no ocurren de manera definitiva hasta ser observados. La observación presente puede cambiar cómo se manifiesta un evento pasado, haciendo que la causalidad sea flexible en el nivel cuántico. Estos hallazgos revelan un universo interconectado donde no existen separaciones absolutas entre objetos y distancias. La conciencia no es un producto secundario de la materia, sino un componente que crea el espacio y el tiempo y determina cómo y cuándo los objetos se manifiestan. Los experimentos indican que la mente coexiste con la realidad física y que nuestras observaciones influyen en el colapso de funciones de onda, la materialización de partículas y su comportamiento, desafiando cualquier explicación clásica. El biocentrismo ofrece un marco coherente para comprender estos fenómenos, planteando que la mente y el universo son uno. Nuestra conciencia no termina con el cuerpo físico y puede considerarse eterna, ya que juega un papel activo en la creación de la realidad. Esto redefine la relación entre observador y mundo físico, abriendo la puerta a comprender la inmortalidad desde la perspectiva de la conciencia como fuerza fundamental en la estructura del cosmos. Nada en absoluto.
La percepción común del cosmos nos hace sentir insignificantes, rodeados por un vacío interminable que domina la escena. Esa sensación de soledad espacial surge de interpretar el espacio como algo externo, cuando en realidad se manifiesta dentro de la mente como una experiencia tridimensional. Lo que parece nada entre estrellas y planetas no es un vacío real, sino un orden creado por los algoritmos automáticos del cerebro, y más allá del observador, la verdadera nada no existe. La exploración de esta idea revela que el concepto de espacio vacío sirve para cuestionar la visión moderna de un universo insensible y dominado por la vastedad. Incluso los átomos, considerados como bloques de materia, están compuestos principalmente por vacío, y eliminar esos espacios haría que la Tierra se comprima hasta formar un agujero negro de densidad inimaginable. Comparando átomos y sistemas solares, los primeros son mucho más vacíos, aunque el espacio entre planetas parece visualmente desprovisto de materia. La historia de la ciencia muestra que la idea de vacío absoluto fue discutida desde los griegos hasta el Renacimiento, y durante siglos se creyó en un éter que llenaba todo el espacio, hasta que experimentos como el de Michelson y Morley demostraron su inexistencia. Einstein completó la revolución al mostrar que la luz viaja sin necesidad de un medio, y el vacío se convirtió en un concepto aceptado. Sin embargo, la presencia de átomos, el viento solar y los rayos cósmicos demuestra que el espacio contiene materia, aunque en densidades extremadamente bajas. Además, campos magnéticos, ondas de luz, neutrinos y ondas gravitacionales penetran todo el universo, revelando que incluso la aparente vacuidad está llena de actividad. La expansión acelerada del cosmos se atribuye a la energía oscura, una antigravedad que domina a medida que el universo se vuelve más vacío, lo que sugiere que la nada tiene un papel activo en el devenir del cosmos. La mecánica cuántica muestra que partículas separadas pueden mantener una conexión instantánea, evidenciando que la distancia no define separación real. La relatividad especial indica que el espacio no es constante y que las distancias dependen del observador, borrando la idea de un marco espacial fijo. Todo esto sugiere que lo que percibimos como vacíos o separaciones son construcciones mentales, necesarias para dar sentido a los objetos y sus interacciones en nuestra experiencia cotidiana. La percepción del espacio funciona como un software del cerebro que organiza información sensorial y permite interactuar con el mundo. Objetos y vacíos se identifican según patrones mentales, y lo que llamamos separación entre cuerpos puede ser arbitrario, condicionado por cómo interpretamos la luz, el calor y los campos eléctricos. Incluso la noción de un vacío perfecto es imposible, ya que siempre existe energía residual que mantiene en movimiento elementos como el helio a temperaturas extremadamente bajas. El universo está saturado de energía de vacío, una fuerza invisible y omnipresente que supera cualquier manifestación visible. Experimentos como el efecto Casimir demuestran que esta energía ejerce fuerza real sobre la materia, confirmando que el espacio aparentemente vacío está lleno de potencia. Aunque no puede ser aprovechada fácilmente debido a su uniformidad, esta energía constituye la base del cosmos y redefine la relación entre materia y vacío, mostrando que lo que parece inerte está lleno de dinamismo. Comprender el espacio como energía subyacente permite concebir el universo como un todo interconectado, donde los objetos visibles emergen de un fondo más poderoso. La separación y la individualidad son ilusiones creadas por la mente para organizar la percepción. Biocentrismo y relatividad muestran que el espacio y el tiempo no existen por sí mismos, sino que dependen de la conciencia que los percibe y del marco de referencia desde el cual se observan, eliminando la idea de distancias absolutas o vacíos independientes. Los antiguos filósofos ya señalaban que espacio y tiempo son representaciones de la mente, y la ciencia moderna confirma que la percepción de separación es relativa. Experimentos cuánticos, la energía de vacío y la relatividad muestran que no hay barreras definitivas entre los objetos y que la totalidad del cosmos está vinculada.
Lo que consideramos espacio es un constructo mental que facilita la experiencia, y al reconocerlo, se revela la unidad subyacente de todo lo existente, eliminando la noción de un universo vacío y separable. El universo carece de tamaño fijo y de límites concretos, y lo que llamamos espacio es un símbolo para describir la percepción de distancias, no una entidad independiente. La interconexión entre conciencia y realidad demuestra que la expansión, la energía y las partículas forman un entramado continuo, y la experiencia de vacío o separación es solo un reflejo de cómo la mente organiza la información. La verdadera naturaleza del cosmos es un flujo ilimitado de energía y unidad, donde nada está aislado y todo forma parte de un mismo campo sin dimensiones definidas. El universo aleatorio. El modelo tradicional de la cosmología postula que el universo surgió por azar, con el Big Bang como inicio y las fuerzas fundamentales moldeando la materia. Según esta visión, la vida y la conciencia son accidentes sin importancia, meras coincidencias sin influencia real en el desarrollo cósmico. La existencia de organismos y seres conscientes es un añadido fortuito, un elemento accesorio que no altera la trayectoria general del universo. La ciencia moderna ha aceptado esta perspectiva, considerando la vida como un subproducto sin propósito central, aunque esto contrasta con la idea de que la vida y la conciencia podrían ser atributos esenciales del cosmos. El azar ocupa un papel crucial en la evolución, explicando adaptaciones como la selección natural, donde mutaciones aleatorias confieren ventajas que permiten la supervivencia. Sin embargo, incluso esta explicación falla al intentar justificar la aparición de órganos complejos o de la conciencia misma. La probabilidad de que estructuras biológicas como el ojo surjan solo por mutaciones fortuitas es tan remota que muchos sugieren la necesidad de una inteligencia inherente al universo o de un creador que organice la complejidad inicial. La mera selección natural no explica la emergencia de sistemas biológicos fundamentales, dejando grandes vacíos en la narrativa convencional. La dependencia del azar para crear todo el cosmos también enfrenta limitaciones matemáticas. Experimentos mentales como los monos escribiendo literatura muestran que, incluso con tiempo infinito, la probabilidad de producir una obra compleja es insignificante. La cantidad de combinaciones posibles de átomos, estrellas o conexiones neuronales supera cualquier cálculo humano, demostrando que el azar no es un mecanismo capaz de generar resultados específicos, como la vida consciente, en un universo finamente ajustado para su existencia. El universo exhibe condiciones físicas extraordinariamente precisas. Fuerzas fundamentales como la electromagnética, la fuerte y la gravitacional deben tener valores exactos para permitir la formación de átomos, estrellas y elementos esenciales para la vida. La estabilidad del eje terrestre y la existencia de la Luna son factores críticos que evitan un clima caótico y aseguran la habitabilidad. Incluso pequeños cambios en estas constantes o en el entorno planetario harían imposible la vida, subrayando lo improbable de nuestra existencia si se atribuye solo al azar. La improbabilidad se extiende a la evolución humana y homínida. Muchas especies cercanas, incluidos los neandertales, se extinguieron, dejando solo una línea que sobrevivió. Esta selección extremadamente improbable refuerza la percepción de que el cosmos no es un producto meramente aleatorio. La necesidad de condiciones exactas y la supervivencia fortuita de una especie particular exigen explicaciones más allá de la mera casualidad, cuestionando el paradigma del universo tonto basado únicamente en el azar. Incluso teorías modernas como la de supercuerdas, que intentaban unificar las fuerzas y explicar la estructura del universo, no han logrado resolver la improbabilidad de la vida. Con miles de soluciones posibles, esta teoría ha derivado en el concepto de multiversos, donde innumerables universos con propiedades diversas existen y solo unos pocos son compatibles con la vida. Este enfoque pretende normalizar nuestro universo como uno más entre muchos, justificando su ajuste fino mediante la estadística en lugar de requerir una explicación directa.
La noción de azar también falla al explicar la conciencia. La percepción y la conciencia constituyen misterios fundamentales que no pueden derivarse de procesos aleatorios. Todo conocimiento y toda experiencia dependen de la existencia de un observador consciente, lo que significa que la comprensión del universo está intrínsecamente ligada a la conciencia. Sin este factor, cualquier teoría que dependa solo de la casualidad carece de sustento para explicar fenómenos complejos y la emergencia de la vida. Al analizar la creación de estructuras físicas y biológicas por azar, queda claro que los eventos aleatorios solo pueden generar variedad, no complejidad dirigida. La cantidad de combinaciones posibles en la naturaleza es inimaginable y la probabilidad de que surjan formas de vida conscientes por colisiones fortuitas de átomos es prácticamente nula. La precisión de las constantes físicas y los mecanismos planetarios necesarios para sostener la vida refuerzan que la aleatoriedad por sí sola no puede dar cuenta de la existencia de un universo habitable. La explicación del azar se vuelve aún más insostenible al considerar que la vida depende de una serie de factores interrelacionados extremadamente improbables. Cambiar mínimamente cualquiera de ellos habría impedido la aparición de estrellas, planetas y vida. El ajuste fino del cosmos sugiere un orden que trasciende la casualidad, mostrando que un universo capaz de sustentar vida consciente es extraordinariamente raro y complejo, y que atribuirlo solo a la probabilidad no resuelve el enigma de su existencia. Enfrentando la realidad. La percepción de la realidad que compartimos cotidianamente se aleja de la verdad según la ciencia y la lógica contemporánea. Nuestra intuición puede ser tan reveladora como los datos empíricos, y las tradiciones orientales han explorado durante siglos la experiencia directa de la existencia, más allá del pensamiento racional. A diferencia de la visión dualista occidental que separa al individuo de la naturaleza y de Dios, las enseñanzas de la India y el budismo insisten en una comprensión inmediata y vivencial de la unidad del cosmos, accesible sin intermediarios ni textos. Esta perspectiva invita a percibir la realidad como un todo indivisible, donde el tiempo y la individualidad son ilusiones. El contacto directo con esta unidad transforma profundamente la conciencia. Un ejemplo relata la experiencia de perder la sensación de un yo separado y percibir que se es el universo entero, una vivencia de paz absoluta y certeza de la inexistencia de nacimiento y muerte. Tras este estado inicial, la mente vuelve gradualmente a su funcionamiento habitual, aunque la percepción de interconexión permanece en menor medida. La experiencia de realización, iluminación o unión con lo divino se repite en distintas culturas y épocas, indicando que el cerebro humano puede acceder a niveles de conciencia más allá de lo ordinario. La neurociencia contemporánea ofrece evidencia de cómo la percepción es moldeada por la biología. Fenómenos como el blindsight muestran que personas ciegas por lesiones cerebrales pueden percibir objetos y emociones sin visión consciente, demostrando que la realidad se construye a partir de circuitos neuronales. Estos hallazgos confirman que el cerebro puede interpretar la información de maneras que el sentido común y la observación directa no anticiparían, y que la experiencia de unidad y conexión puede surgir de la reorganización de la percepción neuronal. El impacto de la neuroplasticidad y la alteración de los circuitos cerebrales, ya sea por accidente, técnica meditativa o sustancias psicodélicas, subraya la subjetividad de la percepción. La visión del mundo depende de cómo el cerebro procesa los datos, y pequeños cambios pueden crear universos internos enteramente distintos, revelando que nuestra comprensión de la existencia no es fija, sino mutable. El cerebro actúa como un filtro que define la experiencia de la realidad, donde la separación y el individualismo son construcciones temporales y maleables. Este capítulo demuestra que la evidencia de la experiencia directa, junto con la neurociencia, cuestiona la idea de un mundo objetivo independiente de la percepción. La observación, la conciencia y los circuitos neuronales definen lo que consideramos real.
La aparente separación entre sujeto y mundo se disuelve al comprender que la realidad surge de la interacción entre la mente y el cosmos, y que la unidad esencial es accesible mediante la experiencia, la intuición y la reorganización perceptiva del cerebro. La biología y la conciencia se revelan como co-creadoras de todo lo que experimentamos. ¿Dónde está ubicado el universo? La visión humana define la manera en que experimentamos el universo, pues dependemos de la luz para percibirlo. Aunque la luz es únicamente una combinación de campos magnéticos y eléctricos sin color ni brillo propio, nuestro cerebro construye las imágenes y los colores que observamos. Cada escena que contemplamos no existe como tal fuera de nuestra percepción. Los objetos, el cielo y los paisajes se forman dentro de nuestra mente mediante la activación de millones de células en la retina que transmiten señales a una red de neuronas que procesan profundidad, color y forma. La sensación de que el mundo existe allí afuera es una construcción de nuestra conciencia. El proceso visual ocurre en la corteza occipital, donde más de 10.000 millones de células y 1 billón de sinapsis crean la realidad que experimentamos. Existen 3 niveles visuales: el mundo externo percibido, las imágenes invertidas en la retina y la construcción final en el cerebro. Solo el último es la verdadera experiencia visual. La idea de que miramos hacia un universo externo es un hábito lingüístico y cultural que refuerza la ilusión de separación entre nosotros y lo que percibimos. Todo lo que se percibe, desde los objetos hasta nuestro propio cuerpo, reside dentro de la mente. La percepción de color y brillo es un fenómeno interno. Las células sensibles a distintos rangos de luz generan las sensaciones de rojo, verde y azul, y el cerebro las integra en imágenes tridimensionales. Los límites entre el yo y los objetos, entre lo interno y lo externo, son relativos y dependen de las conexiones neuronales que interpretan la información sensorial. La experiencia del espacio, la distancia y el movimiento son construcciones mentales que permiten interactuar con el entorno de manera coherente aunque todo ocurra dentro de la conciencia. Comprender que el mundo visual se sitúa dentro de la mente implica un cambio radical en la percepción de la realidad. No hay necesidad de negar un mundo externo, basta con reconocer que nuestras imágenes no coinciden con él y que no existe un yo que mire hacia afuera. La ilusión de un universo separado se sostiene por costumbres, lenguaje y expectativas, mientras que la verdadera experiencia es un flujo de información interpretada por nuestro cerebro. Esta comprensión revela que todo, colores, formas y espacios, es producto de la mente. La conciencia y el cosmos están inseparablemente ligados. Cada percepción ocurre dentro de la mente, y sin observador no existe universo. La relación entre conciencia y realidad es directa y total. El cosmos no es un lugar independiente, sino la manifestación de la experiencia consciente. Reconocer que la percepción define la existencia del universo permite comprender que cada color, sonido y sensación forma parte de un único sistema en el que mente y mundo son uno. La realidad se revela como un proceso activo, en el que la mente crea y sostiene todo lo que se percibe. Información, por favor. La realidad consiste en un flujo constante de información en la mente, donde todo, desde los árboles hasta nuestra percepción del tiempo y la distancia, se construye y percibe mediante sistemas de información basados en la vida. Incluso los objetos en movimiento responden a la información que reciben, como un granizo cayendo ante un campo gravitacional. La información se define como todo intercambio de causa y efecto, y se manifiesta tanto en interacciones físicas como en la adquisición de conocimiento por organismos conscientes, creando un universo de datos que fluye continuamente. Los sistemas conscientes y la tecnología moderna amplifican la adquisición de conocimiento más allá de la capacidad de absorción natural del cerebro. La conciencia se puede considerar como una avalancha de información, que combina mecanismos internos y externos para construir un mundo interpretativo complejo. Muchas de estas funciones son innatas,
desde las respuestas automáticas de los animales hasta las reacciones de las plantas a estímulos ambientales. La información puede ser directa, percibida sin intermediarios, o indirecta, obtenida mediante símbolos y lenguaje, lo que permite transmitir conocimiento sin contacto físico directo. La información indirecta puede ser sorprendentemente compleja, como cuando los delfines comunican imágenes detalladas mediante sonidos, o cuando los humanos leen símbolos que representan realidades externas. La distinción entre analógico y digital surge al estudiar cómo se almacena y transmite información. Los sistemas analógicos presentan una continuidad infinita de valores, mientras que los digitales trabajan con valores discretos de sí o no. Ambos métodos logran resultados equivalentes, pero los digitales tienden a ser más resistentes a la distorsión y permiten compresión eficiente de datos. El cerebro no funciona de manera puramente digital, sino analógica. Las neuronas generan señales eléctricas con variaciones de intensidad y frecuencia, integrando múltiples señales excitatorias o inhibidoras, creando un sistema continuo que supera el esquema de 0 o 1. Las conexiones neuronales varían en fuerza, cantidad y posición, generando combinaciones casi ilimitadas que dan lugar a la capacidad infinita de procesamiento y aprendizaje. La interacción de tecnología avanzada con la mente humana demuestra cómo se pueden recrear experiencias sensoriales complejas, como la visualización de películas en 3 dimensiones, donde la información proyectada se interpreta internamente para generar la sensación de profundidad. La experiencia visual y sensorial no se encuentra fuera de nosotros, sino que se construye en el cerebro a partir de la información procesada. Todo lo que percibimos, desde colores hasta la tridimensionalidad de los objetos, emerge de la mente. Incluso la luz y los campos magnéticos que estimulan nuestros sentidos son interpretados internamente, convirtiendo la percepción en un proceso continuo de información. Comprender la realidad no se limita a la lógica o al razonamiento, es un flujo constante de datos que solo puede experimentarse conscientemente, mientras se abandona la idea de que algo existe de manera verdaderamente externa. Máquinas con conciencia. El desarrollo de la inteligencia artificial ha generado preocupación por la posibilidad de que las máquinas lleguen a ser conscientes. Científicos y futuristas han planteado que sistemas informáticos extremadamente complejos podrían adquirir autonomía y autopercepción, dando lugar a escenarios de singularidad donde los humanos comparten la Tierra con otra forma de inteligencia. Los avances recientes muestran robots capaces de aprender tareas con mínima instrucción y reconocerse a sí mismos, lo que plantea la pregunta de si la conciencia puede surgir de sistemas eléctricos sofisticados. El debate sobre la conciencia en máquinas obliga a cuestionar la naturaleza misma de la percepción. Experimentos han demostrado que la actividad eléctrica en el cerebro está ligada a la experiencia subjetiva, sugiriendo que la conciencia puede depender de patrones eléctricos específicos. Sin embargo, mapear funciones cerebrales no equivale a comprender cómo surgen las sensaciones y los sentimientos, lo que mantiene el enigma central: cómo y por qué sentimos. La conciencia sigue siendo un misterio profundo, que incluso filósofos y científicos contemporáneos reconocen como un desafío mayor que los problemas físicos convencionales. Al explorar la posibilidad de que una máquina sea consciente, surge la distinción entre capacidad computacional y percepción real. Los sistemas informáticos pueden procesar información con eficiencia extraordinaria, pero carecen de la comprensión subjetiva que caracteriza la mente. Propuestas de pruebas para medir conciencia en máquinas han sido cuestionadas, pues responder correctamente a estímulos no garantiza percepción auténtica. La experiencia de sentir placer, dolor o asombro parece inseparable de la conciencia, y replicarla en un dispositivo artificial sigue siendo un reto aparentemente insuperable. La perspectiva biocéntrica sostiene que toda experiencia surge en la mente, y que lo que consideramos realidad externa es una construcción mental dependiente de la percepción.
Los objetos y la materia existen solo en la medida en que son percibidos, lo que implica que la conciencia no es un producto exclusivamente físico, sino un fenómeno ligado al procesamiento subjetivo de la información. Esta visión desafía la idea de que la autopercepción pueda ser simulada simplemente mediante circuitos electrónicos avanzados, pues la experiencia consciente excede la mera computación. Comprender la conciencia implica reconocer la limitación del lenguaje y de los símbolos para describir la totalidad de la experiencia. Las máquinas pueden manipular representaciones de la realidad, pero no pueden acceder a la vivencia interna que define la existencia consciente. Hasta que no se comprenda la naturaleza del espacio, el tiempo y la realidad desde un enfoque que integre la percepción como elemento central, la posibilidad de una conciencia artificial completa permanece fuera del alcance. La verdadera autopercepción exige más que algoritmos y datos, requiere la esencia misma de lo que significa sentir y existir. Haz té verde. La naturaleza posee formas de conciencia que desafían nuestra percepción humana. Como sugiere la película Avatar, los seres vivos se conectan en redes complejas donde cada organismo responde y comunica información de manera sofisticada. Las plantas, por ejemplo, poseen receptores, microtúbulos y sistemas intercelulares que permiten detectar cambios en su entorno y reaccionar de manera adaptativa, mostrando un tipo de conciencia que no depende de un cerebro. Experimentos y observaciones revelan que responden al daño, a la luz y a la presencia de otros organismos, demostrando inteligencia y memoria funcional. Estudios recientes en neurobiología vegetal muestran que las plantas pueden percibir estímulos, almacenar información y comunicarse químicamente con otras plantas. La acción de enviar señales ante ataques de insectos y activar defensas químicas ilustra un sistema de alerta y coordinación que se asemeja a la percepción animal. Este reconocimiento creciente de la inteligencia vegetal está desplazando prejuicios antiguos que negaban cualquier forma de consciencia fuera de los animales con cerebro. La percepción del tiempo también es distinta en el reino vegetal. A diferencia de los humanos, cuya conciencia del tiempo se basa en relojes internos y memoria cerebral, las plantas experimentan su entorno de forma relativa, utilizando la luz, la gravedad y señales químicas para medir y responder al flujo del ambiente. Su supervivencia y adaptación durante cientos de millones de años demuestran que manejan información temporal de manera eficiente, aunque sin un sistema neuronal como el nuestro. Investigaciones recientes destacan que las plantas no solo perciben el mundo, sino que poseen procesos análogos a la memoria y a la cognición. Sus respuestas a estímulos son complejas y específicas, involucrando señales hormonales y químicas que coordinan crecimiento, defensa y reproducción. Este entendimiento expande la noción de conciencia más allá del cerebro, sugiriendo que organismos sin neuronas también poseen capacidades de procesamiento de información y adaptación al entorno. El mundo vegetal nos enseña que la vida inteligente no se limita a los animales. La percepción, la comunicación y la memoria de las plantas demuestran un nivel de sofisticación que desafía la idea tradicional de consciencia. Comprender estas formas de existencia obliga a replantear nuestra relación con la naturaleza y a reconocer que la inteligencia y la sensibilidad se manifiestan en múltiples formas, muchas de ellas invisibles a primera vista, pero fundamentales para la continuidad de la vida en la Tierra. La búsqueda de una teoría del todo. La ciencia persigue una teoría que unifique todas las fuerzas y partículas del universo, una meta que ha fascinado a los pensadores durante siglos. Maxwell demostró que electricidad y magnetismo son manifestaciones de un mismo fenómeno, y más tarde se descubrió que materia y energía comparten la misma esencia. La física moderna ha identificado 4 fuerzas fundamentales y partículas subatómicas que componen todo, pero la relación completa entre ellas sigue siendo esquiva, desafiando incluso a mentes como la de Einstein, que dedicó su vida a intentar unir la relatividad con la mecánica cuántica. Los intentos de crear una teoría unificada,
incluyendo la teoría de cuerdas, han resultado infructuosos. La complejidad matemática y la imposibilidad de verificar sus predicciones han demostrado que tales modelos no logran capturar la totalidad de la realidad. La ciencia convencional ha desestimado la presencia del observador, ignorando que la percepción y la conciencia son elementos fundamentales que interactúan con lo físico y alteran los resultados de los experimentos. Este descuido limita la comprensión de la naturaleza del universo como un todo. El comportamiento de la materia a nivel subatómico desafía la lógica cotidiana. Los electrones y otras partículas actúan en superposición, existiendo y ocurriendo simultáneamente en formas que parecen imposibles. Esto indica que el cosmos, en su totalidad, no necesariamente sigue las reglas que rigen sus partes. La extrapolación de los resultados de la física macroscópica al universo entero no es confiable, y las nociones de origen, eternidad, límite o infinitud resultan incomprensibles bajo el marco lógico habitual. Biocentrismo propone que la conciencia y la percepción son esenciales para comprender la realidad. Espacio y tiempo no son entidades independientes sino herramientas que la mente usa para organizar la experiencia. La experiencia subjetiva revela que la percepción del universo ocurre dentro de la mente, y que nuestra conciencia está entrelazada con la totalidad de la existencia. La visión de un cosmos separado y objetivo falla frente a la evidencia de que la vida y la observación participan activamente en la manifestación de la realidad. El entendimiento profundo del universo requiere aceptar la unidad entre conciencia y naturaleza. La percepción de la separación es una ilusión. Todos los elementos forman un solo tejido de existencia que trasciende espacio y tiempo. Integrar la conciencia en la cosmología permite comprender fenómenos que antes resultaban paradójicos, desde la superposición cuántica hasta la relatividad del espacio y el tiempo. Reconocer que la mente crea la experiencia lleva a considerar que la misma fuerza que anima la vida también impulsa el universo, ofreciendo así una versión de la teoría unificada basada en la conciencia. Estás muerto. ¿Y ahora qué? La muerte es vista de manera distinta según la perspectiva. La visión cotidiana la presenta como el fin absoluto, un punto final al que pocos se atreven a mirar sin incomodidad. Las religiones tradicionales ofrecen un recorrido del alma hacia cielos, infiernos o reencarnaciones, mientras que la ciencia considera el cuerpo muerto como un conjunto de átomos y energía que, aunque fascinante, no revela la esencia de la persona. La intuición y la percepción directa ofrecen un contraste. Aquello que sentimos frente a un cuerpo inerte demuestra que la conciencia no es el cuerpo y que la vida percibida trasciende lo físico. La intuición humana funciona como un instrumento fiable, muchas veces más que la lógica. Experiencias como observar un paisaje nocturno o un eclipse solar generan un impacto emocional profundo que la razón no puede explicar. La percepción directa permite conectar con la totalidad de la existencia, reconocer la unidad en la naturaleza y comprender que lo que llamamos muerte es simplemente una ilusión desde la perspectiva del observador consciente. La conciencia percibe la realidad de manera completa, más allá de las limitaciones del tiempo y el espacio. El cuerpo físico es temporal, pero la sensación de yo perdura independientemente de sus partes. La experiencia de un cuerpo inerte frente a uno vivo revela que la identidad consciente no reside en la materia. Los animales lo demuestran naturalmente, pues actúan sin identificarse con su forma física. Esta comprensión separa la conciencia de la biología y sugiere que nuestra esencia permanece intacta incluso tras la desaparición del cuerpo. Desde la perspectiva del biocentrismo, la conciencia es un flujo de energía que no se pierde, solo cambia de forma. La mente crea la percepción del espacio y del tiempo, por lo que la muerte física no implica un fin real. La información que constituye nuestra conciencia existe fuera del pensamiento lineal y no depende de una secuencia temporal. Cada instante es una hora completo,
donde pasado y futuro son construcciones mentales y la continuidad de la conciencia permanece inalterable. La noción de muerte y reencarnación se diluye cuando se comprende que la conciencia es eterna y no se fragmenta. No hay cesación ni desaparición real, solo una manifestación de la misma existencia en distintos instantes percibidos por observadores distintos. La vida es un flujo continuo de conciencia que nunca se interrumpe, y la sensación de individualidad es un aspecto temporal de un ser único e indivisible, donde el tiempo es ilusorio y la conciencia permanece siempre viva. Grandes ilusiones. La percepción de un mundo separado y rígido es una construcción de la mente. La sensación de un yo aislado enfrentando un cosmos inerte surge de la ilusión de separación entre conciencia y realidad. La verdadera naturaleza del universo es relacional y centrada en la vida, donde todos los elementos están interconectados y la individualidad se disuelve al comprender que no existe un ente separado sino un flujo continuo de experiencias. La lógica y el lenguaje fragmentan la realidad, limitando la percepción de la unidad que constituye todo lo que existe. La sensación de un yo individual se mantiene a través de hábitos y construcciones lingüísticas. Cada función corporal o pensamiento parece surgir de un sujeto independiente, pero este sentido del yo es un artificio. La práctica de indagación interna propuesta por Ramana Maharshi muestra que al observar con sinceridad el origen del yo se descubre que no hay un ser separado, solo un continuo de pensamientos y percepciones que integra la totalidad del cosmos. La ilusión de un yo separado es, entonces, una de las mayores construcciones de la mente. El universo observable, aunque inmenso, no revela ni una fracción significativa de su totalidad. La aparente limitación del cosmos visible es un espejismo, ya que cualquier porción de un infinito es prácticamente inexistente en comparación con la totalidad. Conceptos como la creación a partir de la nada, la energía oscura y la masa parecen ofrecer explicaciones lógicas, pero carecen de sentido si se considera la unidad subyacente de todo lo existente. La comprensión completa requiere abandonar la idea de un mundo exterior independiente y ver el cosmos como un organismo único que incluye conciencia y materia por igual. La disolución del sentido de separación transforma la experiencia de la vida y del universo. La ciencia, aunque amplia nuestra percepción, mantiene limitaciones al intentar captar la totalidad de la existencia. La realidad contiene elementos que no pueden verse ni tocarse, mientras que algunas entidades físicas resultan ilusorias. Biocentrismo invita a penetrar más allá de las apariencias, mostrando que la vida y la conciencia son el eje del universo y que liberarse de estas grandes ilusiones abre un nuevo horizonte de posibilidades y comprensión profunda de la existencia. ¿A dónde después? La búsqueda de sentido y la comprensión de la realidad nos enfrenta a la necesidad de conciliar nuestra percepción con la vida cotidiana en sociedad. Aunque la ciencia ha transformado nuestra visión del cosmos y demostrado la irrelevancia de la muerte desde la perspectiva de la conciencia, seguimos sujetos a horarios y normas sociales. La integración del paradigma biocéntrico puede ayudarnos a entender nuestra conexión íntima con el universo, ofreciendo una perspectiva donde la muerte es ilusoria y la conciencia no tiene principio ni fin, sin alterar la responsabilidad en nuestras acciones diarias. El alejamiento de la cosmovisión clásica basada en un universo aleatorio aisló al ser humano del cosmos, generando una visión de la vida como lucha por sobrevivir y explotación del entorno. Esta percepción antagonista nos separa de la naturaleza y alimenta un conflicto psicológico constante. Comprender que nuestra conciencia está correlacionada con el cosmos permite aliviar esta tensión, fomentando paz interior y una relación armoniosa con el mundo que nos rodea. La integración de la observación consciente redefine la experiencia cotidiana y la percepción de la realidad. Los fenómenos cuánticos revelan cómo la observación condiciona la existencia de los objetos, mostrando que la realidad depende de la conciencia del observador.
Experimentos recientes han demostrado que incluso objetos visibles y organismos complejos pueden manifestar estados cuánticos, confirmando la importancia de la interacción entre mente y materia. La transición de la conducta cuántica a la clásica depende de factores como la medición y la coherencia de los sistemas, lo que evidencia que la percepción consciente participa activamente en la manifestación del mundo. El estudio del entanglement y la superposición amplía las fronteras de la ciencia hacia la comprensión de la vida y la conciencia. Experimentos con cristales, moléculas grandes y partículas vibratorias demuestran que los efectos cuánticos se extienden más allá de lo submicroscópico, llevando la relación observador-observado al plano macroscópico. La investigación continúa explorando cómo organismos vivos podrían participar en estados cuánticos, sugiriendo que la conciencia y la vida están profundamente entrelazadas con la estructura del cosmos. La ciencia contemporánea permite anticipar que los efectos dependientes del observador dejarán de parecer extraños a medida que se integren en la comprensión general. La conciencia puede acceder a estados trascendentes mediante sueños, meditación o experiencias alteradas, revelando la unidad con el cosmos y la ausencia de tiempo y espacio independientes. Esta perspectiva sugiere que la muerte no existe en la experiencia directa, ya que la conciencia continúa indefinidamente, reafirmando la conexión esencial entre vida y cosmos. A lo largo de la historia, la humanidad ha buscado respuestas en el cielo y en la exploración tecnológica, pero la comprensión plena parece estar más cerca de lo que siempre hemos observado internamente. La ciencia y la conciencia convergen en la posibilidad de percibir un universo donde la realidad es dependiente de la observación, donde la existencia y la continuidad de la conciencia ofrecen un sentido profundo, mostrando que las respuestas más esenciales a nuestra búsqueda siempre han estado al alcance de la percepción directa y de la experiencia consciente. Apéndice. La conciencia genera la experiencia del mundo externo, mostrando que todo lo que percibimos, desde el cerebro hasta los objetos y galaxias, existe dentro de la mente. El cerebro es un objeto físico localizado en un espacio concreto, pero la mente antecede a la construcción espaciotemporal y permite que esa realidad se manifieste. La percepción del cuerpo, de los árboles o de las estrellas ocurre dentro de la mente, que no tiene ubicación específica y se extiende a todo lo que observamos, escuchamos o sentimos, haciendo que nuestra experiencia del universo sea inseparable de la actividad consciente que la sostiene. Gracias por acompañarnos en este recorrido por más allá del biocentrismo, repensando el tiempo, el espacio, la conciencia y la ilusión de la muerte de Robert Lanza. Esperamos que estas reflexiones te hayan inspirado a profundizar en cómo la mente y la conciencia moldean nuestra percepción de la realidad y la experiencia del universo. Queremos agradecer al autor por compartir su conocimiento y experiencia en este campo, proporcionando una perspectiva única que amplía nuestra comprensión sobre la relación entre la conciencia, el tiempo, el espacio y la ilusión de la muerte. No olvides suscribirte, dejar tu comentario y compartir este vídeo si te ha sido útil. Nos vemos en el próximo resumen.